me pueden confirmar. También les pediría si me podrían confirmar que se visualiza. Listo, gracias José, Juana, me escriben por el chat. Vamos a empezar entonces este taller de introducción a la programación en Excel, ¿no? A raíz del curso que vamos a empezar este sábado en la noche, un curso relativamente completo de programación en Excel. Bueno, tenemos este archivo, un archivo que tiene información de productos, digamos, es información creada, producto 1, una referencia y un precio. Y está en forma de una lista, con 3 características, el nombre, una referencia y el precio. Producto 1, producto 2, producto 3 y así. En este caso tenemos 500 productos. 500 productos con esas 3 características. Y queremos que esta información, que está en forma de lista, llevarla aquí en otra hoja y tenerlo como una tabla. Entonces, ¿cómo haríamos este trabajo? En principio, nada complicado. Uno podría decir, puedo copiar. Copio esos 3 productos, voy a la siguiente hoja, le digo transponer y ya está. Pero hacer esto 500 veces como que no es muy práctico. Es cansado, es repetitivo y me va a tomar bastante tiempo. Pregunta para ustedes. Bueno, asumiendo que ya tienen ciertos conocimientos de Excel, entre básico e intermedio, a menos que alguien esté aquí sin conocer Excel, que primera vez escucha Excel, pero partiendo de lo contrario, de que sí conocen, yo les preguntaría, a ver si lo pueden escribir por el chat o si desean activar su micro. ¿De qué otra forma harían este traslado? Desde la hoja lista hacia la hoja base. Lo que tengo en lista, llevarlo a una tabla. De alguna otra forma, se imaginan trasladarlo, pero que no me tome mucho tiempo. ¿Alguien quisiera aportar? José Luis, ¿no? Dice for, utilizando un for. Eso sería con programación, con código. Ya, ahora vamos a llegar a eso. Pero, digamos, sin código, sin macros, ¿cómo sería? ¿Qué herramienta utilizaría? O herramientas. A ver, Ogilve, conectar las celdas, nos pregunta. Conectar las celdas, ¿cómo así? ¿O a qué te refieres con conectar la celda? Generar un vínculo, o sea, en lugar de copiar y transponer, como lo estaba haciendo un momento, le podría decir pegar vínculos, un vínculo, ¿ya? Pero también sería uno por uno, o cómo haría los 500 al mismo tiempo. O sea, la idea es que no me tome tanto tiempo. 3, 4, 5. A3, B3, C3. Ah, no ha copiado ya cuando es un vínculo, cuando copiamos como vínculo, no podemos, no podemos transponer. Si le digo pegar vínculos, lo pega tal cual, hacia abajo. Pero yo quiero esto aquí y esto aquí. Ya tiene esa limitación. Ya. ¿Habrá alguna forma o no? ¿O solo me queda copiar y pegar con transponer?
Con buscar B, a ver, Juana nos dice, con buscar B, pero poniendo en la izquierda producto 1, 2, con buscar B. ¿Cómo sería el buscar B? O sea, el buscar B lo escribiría aquí, en esta hoja. Ya, ¿cuál sería el valor buscado? Yo poniendo en la izquierda producto 1, 2, en la izquierda. No me queda clara tu respuesta, Juana. O sea, poner a la izquierda producto, ya, pero a la izquierda ¿de quién? ¿En qué hoja? ¿La función buscar B iría en esta hoja o en la otra? Nombre del nombre en la hoja 2. Administrador de nombres. Uy, ya me están confundiendo. De nombre en la hoja 2. La hoja, te refieres a la segunda hoja. La segunda hoja es la hoja base en ese archivo. La primera hoja es lista. Pero ¿cómo armaría el buscar B? ¿Quién sería valor buscado? ¿Quién sería la matriz? Y ojo que los datos están en una sola columna, en la columna A. Para buscar B necesito, claro, así es, Juana, necesitas una tabla de más de una columna, donde en la primera columna se encuentra el dato que tú tienes, y en otra columna de esa tabla debería estar el dato que necesitas. Pero en ese caso, todo está en una sola columna, y en esta tabla no tengo nada, salvo los encabezados. Entonces no podría armar un buscar B. ¿Se imaginan con filtros? Podría ser con filtros. Selecciono toda la columna que tiene los datos. Control-Shift-L para activar el filtro. Y aquí me salen todos los valores. Los números, las palabras y las referencias. Todo. Pero aquí podría filtrar. Entonces, si quisiera, por ejemplo, todos los productos, el número de producto, podría filtrar y decir filtro de texto comienza por producto. Le doy a aceptar y ya tengo todos los productos. Simplemente los copio, los llevo a la otra hoja y los pego. Ahora necesito la referencia. Entonces hago otro filtro. Comienza por, ahora será ref. Y me sale todas las referencias. Copio, lo pego aquí y ya está. Ahora me falta el precio. Y ahí está el detalle. ¿Cómo hago para que me filtre solamente los precios? Son números, pero números diferentes. Joel nos dice el símbolo del dólar. El símbolo del dólar. O sea, aquí le diríamos contiene. Contiene el símbolo del dólar. Le doy a aceptar. No. Lamento decirle a Joel que no. No ha filtrado ningún solo valor. ¿Por qué? Porque el símbolo del dólar en este archivo no es un carácter. El símbolo del dólar es parte del formato. Noten que en el contenido de la celda solamente tengo 44.1. El dólar es parte del formato. Se le ha puesto aquí como formato. Por eso no lo filtra, porque en realidad no está digitado ese carácter en la celda. Solamente es un tema visual, es un tema de presentación. Juan nos dice, valor es mayor o igual a 0. Ya filtro por aquí. Filtro personalizado. Aquí, como identifica cadenas de texto, me está saliendo los filtros para cadenas. No me salen los filtros de números, ¿no? Mayor, menor o entre.
Filtro personalizado es igual a, y si despliego, no es igual, es mayor que, es menor que, aquí sí me sale. Entonces podría ser mayor o igual a 0, como nos dice Juan. Mayor o igual a 0. Le doy a aceptar y efectivamente, ahí tenemos. El único detalle es que si hubiera un valor negativo, pero considerando que son precios, no debería haber negativos. Tengo los precios, los copio y ya está. Otra alternativa, lo está contando también Brian, es en el filtro decirle que no contiene producto ni ref. En el filtro diríamos no contiene producto o no contiene ref. A ver, veamos qué sale. No. Me salió. A pesar que le dije que no contenga producto, salió. Y ref también. Tiene lógica ese filtro, pero no está funcionando. Y si le cambio no comienza por, le doy a aceptar, tampoco me filtra. Es un poco raro. O será por ese O. Ya lo logramos con el otro. Si le pongo I, nunca me va a salir, me debería salir 0. Sí me salió con el I. Y también los vacíos, el detalle son los vacíos. Ya no puedo agregar otra restricción aquí. Ya no puedo agregar otra restricción. Otra alternativa sería hacer lo siguiente. Voy a colocarlo por aquí. Otra alternativa en el filtro es colocar, ¿vieron? Ese símbolo de dólar lo coloco en la búsqueda, pero aquí, en donde dice buscar. No en filtro de texto, sino en buscar. Pongo el símbolo de dólar y ahí sí lo identifico. Solamente tengo precios. Voy por aquí. Y pueden comprobar que es exactamente lo mismo. Si hago una diferencia, ahí está, salió lo mismo. Pero hay otra forma, hay una más, a menos lo que yo tengo pensado. ¿Qué es lo que yo haría si fuese otra cosa y difícil de identificar un patrón? Si no me funciona el símbolo del dólar, si no me funciona el mayor o igual a 0, ¿qué es lo que haría? Usaría una función en Excel que se llama es número. Comprueba si un valor es un número y devuelve verdadero o falso. Entonces, si yo le digo es número sobre este A3, me da falso porque esa es una cadena de texto. Si voy al siguiente, también me da falso. Y en el siguiente, donde está justamente el precio, perdón, ¿qué pasó? Justamente donde está el precio, me da verdadero. Y así tendría que replicar esa fórmula para todos los demás. Y voy a tener falsos y verdaderos. Y habrá falso donde hay una cadena de texto o donde haya un vacío, como en esa fila 6. Y solamente me dará verdadero donde haya números. Entonces ahora hago un filtro, con todo esto. Y en lugar de estar filtrando en la primera columna, filtraría aquí. Digo, quiero solamente todos los verdaderos. Y todos los verdaderos, estoy seguro que son los precios. Y lo puedo comprobar aquí, que tengo lo mismo que en el primer resultado. Noten que me sale la diferencia, me sale C. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con todo esto, jóvenes, antes de entrar propiamente al código? Lo que les quiero mostrar es que hay diferentes formas de hacer una tarea.
Y eso es bueno saber que hay diferentes formas, porque si yo me quedo con una sola forma, corro el riesgo de que en algún momento esa forma que yo sé no funcione por alguna razón. Y si no funciona, pues me quedo en el aire. Pero si yo tengo varias alternativas para resolver un determinado ejercicio, una determinada pregunta, pues si algo falla, si una de esas alternativas falla, pues no pasa nada, recurro a otras. Entonces aquí hemos mostrado más o menos tres formas diferentes de hacer ese traslado de información que no me va a tomar mucho tiempo. Imaginen que en lugar de 500 fuesen miles de productos. Y en lugar de 3 características tuviese 10, 15 características. Entonces, el trabajo se va a simplificar mucho más. Ahora, entrando ya al tema de las macros. Por ahí comentaron con un for. Efectivamente se resuelve con un for. Pero antes de llegar al for y hablar sobre el for, eh, empecemos por lo básico, que es el grabador. Dentro de las fichas de Excel hay una ficha que se llama programador. Esa ficha no está activada por defecto. En mi caso, yo trabajo con macros, lo tengo activada. Pero si ustedes por primera vez van a trabajar con macros, seguramente no la tienen activada. Lo que tienen que hacer para activarla es darle clic derecho a cualquiera de las fichas que se están mostrando y le dan personalizar la cinta de opciones. Le va a salir esta ventanita y en la parte derecha, pestañas principales, después de la ficha vista, hay una que dice programador. Programador o desarrollador, dependiendo de la versión de Excel que ustedes tengan. En mi caso tengo la 365 y me muestra como programador. Es básicamente un cambio de nombre. Debería estar desactivada esa ficha si es que nunca antes han trabajado con macros. Le dan el check, aceptar, y les va a aparecer esa ficha al costado de vista. Y en la parte izquierda tienen un comando que se llama grabar macro. Y este comando es muy interesante y es ideal, sobre todo para aquellas personas que nunca antes han programado o que no conocen, no tienen ninguna idea o noción de programación. ¿Por qué? Porque este comando me permite crear código, así yo no sepa la sintaxis o la lógica de la programación. Esto en el contexto de Excel. Entonces, en ese sentido, es una herramienta interesante, ideal para personas que recién están empezando a programar en Excel. Entonces, ¿qué es lo que graba? Graba o registra las acciones que yo realice sobre la aplicación. Entonces, yo a modo de ejemplo, voy a grabar la primera forma que resolví ese ejercicio, que era copiando y transponiendo. Entonces, voy a darle en grabar macro y me sale esta ventanita, en la cual me muestra algunos componentes. Nombre de la macro. Por defecto, macro 1 es un correlativo. Método abreviado. En ese recuadrito que aparece al lado de control, uno puede colocar una letra, lo cual significa que ese control más la letra que coloques ahí se va a convertir en un atajo de la macro. Por decir, yo puedo colocar control F. Entonces, cada vez que pulse control F, se va a ejecutar la macro. De la misma forma que cuando pulso control C, copia, ¿no? Cada vez que control F, ejecuta la macro. Para eso me sirve esa parte. Luego tengo una opción donde puedo guardar la macro. ¿Dónde lo quieres guardar? ¿En un libro de macros personal, un libro nuevo, en este libro? Yo lo voy a dejar en este libro. Luego voy a compartir el archivo con la solución. Y en ese archivo también van a estar los códigos, para que ustedes luego ya lo puedan revisar con más calma. En la descripción simplemente podemos colocar comentarios, breves recordatorios, para saber qué es lo que hace la macro. O sea, esta macro traslada la información de la hoja lista a la hoja base, por ejemplo. Lo puedo escribir ahí y la próxima vez que vea el nombre no tengo que estar memorizando, ¿no? O saber qué es lo que hace. Viendo el comentario, la descripción, rápidamente me puedo recordar. Lo voy a dejar así, ya para el ejemplo. Yo digo macro 1, le doy a aceptar y ya está grabando. Entonces voy a seleccionar estas tres celdas, voy a copiar
voy a la hoja base, y aquí, pegado especial, le voy a decir transponer. Vas a pegar todo y transponer. Voy a aceptar y ya está. Voy a seguir grabando cómo será el segundo producto. Selecciono, copio, voy a la siguiente hoja, voy a esta celda y le doy pegado especial, transponer. Ya he trasladado dos productos, pero ya no voy a hacer los 500. Entonces, en ese momento, detener grabación. Entonces, ya he grabado una pequeña macro que traslada la información de una hoja a otra. Entonces, si yo ejecuto esa macro, voy aquí a la ficha programador macros, ahí está macro 1, y le doy a ejecutar, debería ser exactamente lo mismo. ¿Ven? Producto 1, producto 2. Y el movimiento se vio rápido, el movimiento entre hojas, ¿no? Está replicando lo que yo hice. Esto es como un grabador de voz, ¿no? Un grabador de voz registra los sonidos. Cuando tú reproduces la grabación, vas a escuchar exactamente lo mismo que cuando se estaba grabando. La macro de Excel es similar. Registra, en este caso no son los sonidos, sino las acciones que realiza el usuario sobre la aplicación. Y cuando yo lo reproduzco o lo ejecuto, hace exactamente lo mismo que cuando lo grabé. Lo replicó. Entonces, otra vez, voy por aquí, le doy a ejecutar y traslada. La idea, desde luego, es que traslade todo, no solamente los dos que grabé. Entonces, para ello, ya tendríamos que ir a un siguiente nivel. Para empezar, es una herramienta ideal. Pero si quiero hacer este trabajo, necesito un poquito más. Y para ello, tendría que ir al editor de Visual Basic, que está en este mismo grupito, en la parte izquierda, Visual Basic, o el atajo al F11. Al pulsar al F11, me lleva a otra ventana, a una ventana con un programa adicional, pero que está dentro de Excel. Y aquí tengo una ventanita que se llama Proyecto. Ventanita Proyecto, dentro del cual está el archivo que estoy trabajando, reporteproductos.xlsx. Dentro hay una carpetita que se llama Microsoft Excel Objetos, que contiene justamente las hojas de mi archivo. Y debajo hay una carpeta que se llama Módulos. Lo puedo desplegar y dentro hay Módulo 1. Si le doy doble clic a Módulo 1, me va a mostrar el código, de la macro que he grabado. Y paso a paso, ¿no? Entonces, lo primero que yo hice fue seleccionar el rango que va desde A3 hasta A5. Luego, eso que estaba seleccionado, lo copié. Luego me fui a la hoja base. Y estando en la hoja base, realicé un pegado especial que pegue todo y que realice o que transponga. Luego regresé a la hoja lista. Seleccioné el segundo producto que está en el rango desde A7 hasta A9. Luego, bueno, desactivé el modo copiado-pegado, copié, hice copiar, fui a la hoja base, me ubiqué en la celda A3 y estando en A3 realicé el pegado especial. Pegué todo y transponer. Eso fue lo que hice. Entonces, la idea ahora sería cómo este código modificarlo, primero simplificarlo y luego modificarlo para que en lugar de hacer solamente dos productos, haga para los 500, ¿no? Y ahí está un poco la magia de la programación. Entonces, voy a copiar este código, estando aquí en Visual Basic, y voy a insertar un nuevo módulo. Y en este módulo lo voy a trabajar. Nombre, voy a cambiar el nombre. Le voy a llamar reporte. En minúscula, reporte. Estas líneas que están de color verde son comentarios. Comentarios que por defecto se generó al grabar. Pero en realidad no lo necesito. Son líneas que no se ejecutan. Entonces las puedo borrar sin ningún problema.
Por aquí le digo, selecciona el rango que va desde A3 hasta A5. Y luego, lo que está seleccionado, lo copias. Entonces, yo aquí puedo simplificar. Entonces, ¿quién es lo que está seleccionado? ¿Quién es el selection? Bueno, el selection en realidad es el rango que va desde A3 hasta A5. ¿Qué gano al hacer este cambio? Pues que la primera línea la puedo borrar, porque ya está contenida en esta. Luego me fui a la hoja base, seleccioné la hoja base. Y luego hice un pegado especial. ¿Pero dónde? En un selection. ¿Pero quién estaba seleccionado? No se dieron cuenta, pero la primera vez que yo fui a la hoja base, estaba seleccionada la celda A2. Yo no la seleccioné. Ya estando ahí, le di el pegado especial. Por eso es que no me aparece por aquí que seleccione A2. Algo que sí pasa cuando hice el segundo pegado. Seleccioné A3, porque estaba en la fila 2. Cuando antes de pegarlo, y después me desplacé a A3 y ahí le di pegado especial. Entonces, ese movimiento, en la segunda vez que lo hice, sí lo registró. Entonces, selecciona la celda A3 o el rango A3. Pero en el primero, como no hice ese movimiento, no seleccionó. Entonces, simplemente en lo que ya está seleccionado. Y lo que está seleccionado era la celda A2. Ahora, aquí hay algunos parámetros del pegado especial, ¿no? Pegado especial, ¿qué vas a pegar? Vas a pegar XL Paste All, vas a pegar todo. Operación, ninguna. Omitir blancos, skip blank y transponer. Entonces, cuando yo hice el pegado especial, me salió este cuadrito, ¿ya? Este cuadrito. Entonces, yo solamente elegí transponer. Solamente elegí eso y le di a aceptar. Pero el grabador identificó algunas opciones que estaban en este cuadrito. Por ejemplo, pegar todo. Ese XL Paste All es esto. Yo no lo elegí, ya estaba por defecto, pero el grabador lo ha captado. Luego, en la parte de operación, yo tengo ninguno, sumar, restar, multiplicar, dividir, pero está deseleccionado por defecto ninguno. Eso también ya estaba, pero el grabador lo identificó. Y por eso, aquí me sale en operación XL no, ninguno. También aquí está una opción que dice saltar blancos. Por defecto está desactivada. Desactivada, ese saltar blanco es este de aquí. Saltar blanco y me dice false. Ese false significa desactivado. Y la última, que es el transponer, ese sí yo le di check. El darle el check es activarlo. Y eso de activarlo, para visual, para el código, es true, es verdadero. Entonces, ¿qué es lo que podría yo hacer en esta parte? Podría simplificar, le voy a decir pegado especial, quiero que pegues todo, pero esto de aquí lo puedes omitir. Y solamente que me quede con el transponer. Pegas todo y transpone. Luego me fui a la hoja lista. Estando en la hoja lista, seleccioné este rango. Entonces, selecciona la hoja y luego el rango. Pero le podría decir que esta selección lo haga en un solo movimiento. Selecciona la hoja lista y luego el rango, y así esta línea ya no sería necesaria. Esto de aquí en realidad, esta línea es equivalente a hacer lo siguiente. Yo tengo un modo copiado activado y le digo escape, lo desactiva. ¿Ya? Lo que acabo de hacer, el escape, cuando está activado el modo copiado, es esta línea que está seleccionada. Application.putCopyMode igual false. Desactiva el modo copiado cortado de la aplicación. Ahora, ¿por qué hizo eso? Porque cuando tenía copiado este rango, al seleccionar el segundo y darle control C, para hacer eso, primero tengo que desactivar el anterior. Claro, yo no lo hice, no es que pulse escape y luego hice control C, hice de frente control C. Pero internamente, Excel lo que hace es desactiva el anterior para activar el nuevo. Entonces, ese desactivar
es esta línea. Y el activar el nuevo es ese selection.copy. Pero en realidad yo no necesito hacer esto. Yo lo puedo desactivar. Y directo decirle que todo esto, en lugar de seleccionar, que todo esto lo copie. Quiero que copies el rango que va desde A7 hasta A9 de la hoja lista. Eso es lo que significaría. Entonces, de esa manera, esta línea también se puede ir, porque ya no necesito seleccionar el rango ni la hoja. Simplemente le digo que lo copie. Luego me voy a la hoja base nuevamente, me voy a la celda A3. Pues repito el procedimiento. Esa celda A3 pertenece a la hoja base. Entonces, en esta línea que le estoy diciendo, le digo que seleccione la celda A3 que pertenece a la hoja base. Te estoy siendo más específico. Selecciona la celda A3 de la hoja base. Y así esta línea ya no sería necesaria. Luego, en lo que está seleccionado, realizas el pegado especial y otra vez el proceso. Entonces, aquí también puedo quitar algunos componentes. Esto se va y me quedo solamente con el transponer. Pero ¿quién es Selection? Selection es, en realidad, la celda A3 de la hoja base. Entonces, lo podría reemplazar aquí también. Y de esa forma, esta línea se va. Entonces, y así, observen cómo estoy reduciendo mi procedimiento. Entonces, se trata de copiar un rango y luego pegarlo. Y en realidad, eso es lo que hago en los dos casos. Pero el código me salió un poquito diferente. ¿Por qué aquí me sale directo copia y no me salió que seleccione la hoja lista? Porque al momento de grabar, yo ya estaba en la hoja lista. Entonces, no tuve que seleccionar la hoja. Pero en realidad, si quisiera ser estricto, tendría que decirle que este rango, desde A3 hasta A5, pertenece a la hoja lista. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Copia el rango de A3 hasta A5 de la hoja lista. Y en la segunda línea, ¿qué le estoy diciendo? Vas a realizar un pegado especial. Vas a pegar todo y vas a activar transponer. ¿Dónde? En la celda A3. ¿Pero de qué hoja? De la hoja base. Entonces, primero copias y luego pegas. Y eso en realidad también debería ser para el primer copiado que hice. La única diferencia es que no lo voy a pegar en A3, sino en A2. Entonces, esto también yo le podría decir aquí. En la hoja base, en la celda A2, vas a realizar un pegado especial. Y mi macro se ha reducido a solamente 4 líneas. La macro original, esta de aquí que grabamos, tiene 2, 3, 4, 7, 9, 10. 10 líneas tiene la macro que grabamos. Pero la macro que acabo de simplificar o que acabo de depurar solamente tiene 4 líneas. Para 2 productos, ¿no? Copia y pega. Copia y pega. Lo voy a probar en el archivo. Pues esta hoja, observen que está vacía. Voy a ir a macros. Voy a ejecutar ahora reporte, la macro que acabo de simplificar. Macro 1 es la que grabamos, pero reporte es la que acabo de crear a partir de la macro 1. Le doy a ejecutar y miren, el resultado es el mismo. Copia y pega. Y si voy a la otra hoja, tiene el modo copiado activado. Entonces, hizo exactamente lo mismo. La diferencia es que lo hizo con menos líneas. Ahora, desde luego no se trata de repetir esto 498 veces más para tener los 500 productos, porque lo podría hacer, ¿no? Siguiendo un patrón. Para el tercer producto, si empieza en 3, en 7, el siguiente empezará en 11. De 11 hasta 13. Y lo voy a pegar en la fila 4. Para el quinto producto sería de 11,
sería 15, de 15 a 17, y lo voy a pegar en la fila 5. Ya, he agregado dos productos, solamente para que vean. A partir de lo que ya tenemos, borro esto y le doy ejecutar. ¿Vieron? Ahora tengo 4 productos, con su referencia y sus respectivos precios. Puedo verificar aquí que son los mismos datos. Entonces, podría seguir aumentando líneas, pero hacer esto para los 500 no sería muy práctico, ¿no? Ejecutar, sí, ejecuto y sale inmediato, pero tenía que llegar muchas líneas. Entonces ahí es donde justamente interviene el famoso for, ¿no? Que mencionó uno de sus compañeros por el chat. Entonces, esta partecita lo voy a dejar un ratito en comentarios y me voy a centrar en estas dos primeras líneas. En esas dos primeras líneas. ¿De qué trata el for? El for es una estructura iterativa o repetitiva que me permite realizar una o más sentencias, me permite ejecutar una o más sentencias un número determinado de veces. Por eso es repetitivo. Entonces voy a repetir las mismas sentencias un número definido o determinado de veces. Armarlo es relativamente sencillo. Empiezo con la palabra clave for reservada, creo un contador que le puedo llamar un i, un x, un m, o lo que ustedes quieran. Le asigno un valor inicial, en este caso voy a empezar en 1, to es otra palabra reservada, y luego le digo el valor final. I igual a 1 es el primer valor que va a tomar, y luego tengo que decirle el último valor que podría tomar. En este caso, yo quiero repetir esto mismo 500 veces, porque son 500 productos. Pues tendría que poner de 1 a 500. Y lo que se va a repetir son estas dos líneas. Que copie y que pegue. Copie y pegue. Y al final, tendría que agregar esto. Next y. Es otra palabra reservada junto con el contador. Entonces, ese es el for. Si yo lo ejecuto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a repetir estas dos instrucciones 500 veces. Pero así como está, va a copiar exactamente el mismo rango y lo va a pegar exactamente en la misma celda. 500 veces. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que el rango que copie vaya cambiando a medida que cambia este contador. Y la celda donde se va a colocar en la hoja base también vaya cambiando. Entonces tengo que relacionar esos rangos con ese contador. Cuando cambie el contador, quiero que cambie esos rangos. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, me voy a concentrar en este elemento, A3. ¿Ya? Por ahora, en este elemento A3. Entonces, yo tengo lo siguiente. Vamos por aquí. Yo tengo mi contador que es I, lo voy a pintar de amarillo. Según lo que hemos definido, mi contador empieza en el valor de 1. Entonces, empieza en el valor de 1. Y va a ir aumentando de 1 en 1. ¿Hasta dónde? Hasta 500. ¿Ya? Ahí está. Va a ir aumentando de 1 en 1 hasta 500. ¿Qué es lo que pasa con este A3? ¿No? Este 3 vendría a ser la fila que tengo aquí. Fila 3, fila 4, fila 5 y así, ¿no? En este caso los productos. Fila 3, el siguiente será en la fila 7. Entonces, yo tengo la fila. A este le voy a pintar de violeta. Fila. La fila es la fila donde se encuentra el nombre del producto. ¿Ya? Y va a ir de 4 en 4, ¿no? 3, 7, 11, 15. Ahí hay un patrón. Entonces empieza en 3, pero de ahí hay una razón, ¿no? O hay una proporción en la cual está cambiando. En este caso, esa razón es
4. ¿Ya? La razón es 4. Entonces, el segundo valor de la fila será el valor anterior más esa proporción. Y así puedo ir para todas las demás. Entonces, el último producto, el producto 500, se encuentra en la fila 1999. Lo podemos verificar aquí. El último producto, producto 500, efectivamente, se encuentra en la fila 1999. Entonces, hemos identificado el patrón entre mi contador y la fila. Entonces, y aquí viene el punto clave. Cuando mi contador es 1, la fila tiene que ser 3. Cuando mi contador es 2, la fila tiene que ser 7. Cuando mi contador es 3, la fila tiene que ser 11. Y así sucesivamente, hasta cuando mi contador llega al valor de 500, la fila debe tomar el valor de 1999. Ahora, considerando que yo estoy en esta charla con jóvenes que estudian o han estudiado economía y por lo tanto tienen una formación matemática, yo les lanzo la pregunta: ¿cómo expreso los valores de la fila en función del contador I? ¿Qué me podrían decir ustedes? Si desean lo escriben por el chat o si desean activan su micro. Ricardo nos dice, por 4 menos 1. Claro, esta proporción tiene algo que ver, ¿no? Ese 4 no está de adorno. Entonces, bueno, como lo esperaba, ¿no? Como ustedes tienen formación matemática, sacar esto es relativamente rápido, no es muy complicado. Pero alguien que no tiene formación matemática la va a pensar un poquito, ¿no? Tema de serie, ¿no? Entonces, ¿cómo lo replicaría? Sería de la siguiente manera. El contador por la razón o al revés, la razón por el contador, este valor, menos 1. O sea, si yo multiplico 4 por el primer valor, 4 por 1 me sale 4. Para de ese 4 llegar al 3, tendría que restarle 1. Y ahí está. Funciona. Pero vamos a ver si funciona con los demás. Fijo este 4 y ahí está. 3, 7, 11, 15 y puedo ir al final y comprobar 1999. Si quiero estar completamente seguro, podría hallar la diferencia. Estos valores menos estos de aquí y replicar para todo y por aquí hallar una suma, sale 0. Pues son exactamente iguales. Todos son iguales. ¿Ya? Eso solamente si quieren comprobarlo, tienen que estar seguros. Entonces, la fila, la que voy a pintar aquí de color azul, esta fila ya está expresada en función del contador y de este número 4. Esta lógica que acabamos de ver, lo tengo que incorporar en el código, ¿ya? Entonces aquí, digo, este 3 lo tengo que expresar como 4 por i menos 1. Pero observen que todo eso está dentro de una cadena, ¿no? Esto que está entre comillas, para visual, significa que es una cadena de texto. Ese 3 y este 5, por más que para nosotros sean números, para visual, al estar dentro de comillas, son cadenas de texto. Entonces yo lo voy a llevar un ratito por aquí. Voy a colocar aquí esa cadena. Y voy a hacer un artificio y les voy a preguntar, si eso no es lo mismo. Hasta ahí es lo mismo, he copiado tal cual. Pero voy a hacer esto.
Estoy separando algunos elementos. Hasta ahí. Pregunta. Si yo junto, aquí en la de color azul en realidad hay 4 cadenas, ¿no? Si yo junto las 4 cadenas de color azul, ¿sí o no que me dará la cadena de color negro? ¿Qué dicen ustedes? Y ahí está. Si yo junto las 4 cadenas de color azul que están en la celda A3, ¿sí o no que me va a dar la cadena de color negro que está en la celda A1? ¿Se entiende la pregunta, jóvenes, señoritas? Mala costumbre mía. Hago 2 preguntas al mismo tiempo. Juana y Marco Antonio, ese sí que me están respondiendo, ¿es un sí de que se entendió la pregunta o es un sí como respuesta a la pregunta que hice? Si son o no son iguales. Gracias, Juana y Marco. Sí, a ambas preguntas. Pero sí se entendió y me dicen que sí. Que efectivamente las 4 cadenas de color azul son, al unirlas, son igual a la cadena de color negro. Entonces, en el código también podría hacer eso, ¿no? Podría pasar de eso que tengo aquí hacia esto de color azul en el código, y sería exactamente lo mismo. Pero ahora voy a introducir el cambio. Como aquí yo tengo el número 3, como aquí tengo el número 3, digo, ¿qué tal si expreso ese 3 en función del contador, tal como lo hemos hecho aquí? Lo podría hacer, ¿no? Entonces, ¿qué haría? Voy a copiar esta cadena por aquí, la voy a pintar de rojo. Entonces, y les voy a hacer la misma pregunta, ¿no? Si es o no es igual a, si es o no es igual a la cadena anterior, ¿no? Si lo de rojo es igual o no a la de azul. Entonces aquí yo le voy a decir 4 por i menos 1. Considerando que i va desde 1 hasta 500. Si i fuese igual a 1, si yo coloco por aquí, i es igual a 1, si i es igual a 1, al juntar la cadena de color roja, sí o no que me va a dar, o debería darme, la cadena de color azul. Considerando que i es igual a 1. Si i es igual a 1, al juntar las 4 cadenas de color roja, me debería dar las 4 cadenas de color azul, que a su vez es igual a la cadena de color negro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, podría reemplazar este 5 también, ¿no? Siguiendo la misma lógica. O sea, si yo replico por aquí, digo, esa es la fila, es la primera fila, pero la segunda fila, voy a poner la fila 2, la segunda fila es el primer valor incrementado en 2. Este más 2, 5, 9 y así hasta el final. Pero de 3 a 5, de 7 a 9, de 11 a 13, de 15 y así sucesivamente. Entonces, si la fila 2 se genera simplemente sumándole 2 a la anterior, a la primera, pues aquí tendría que ser, perdón, aquí tendría que ser la misma idea. Si yo a todo esto le sumo 2, en realidad es como si le sumara 1. ¿Se ve eso? O sea, para replicar ese 5, tendría que ser 4 por i más 1. Y así hasta el último. Hasta el último valor.
Entonces, este 5 que observan aquí, lo podría reemplazar con 4 por i más 1. Y sería exactamente lo mismo. Considerando que i tome el valor de 1, la cadena de color roja sería igual al azul y esto a su vez a la de color negro. Ya, toda esa explicación para cuando regresemos al código haga este reemplazo y se entienda por qué. Entonces, todo esto, ¿a quién va a reemplazar? A la cadena de color negro en el código. Entonces, yo voy a Visual y digo, yo empecé con esta cadena y ahora la voy a reemplazar con todo esto. Y debería ser exactamente lo mismo. Debería. Hasta aquí es una parte. Falta lo otro. Hoja base, rango A2. Ya, eso es en la otra hoja. Entonces, en la hoja base, cuando mi contador es 1, yo voy a poner o voy a pegar en la fila 2. Cuando mi contador es 2, en la fila 3. Cuando mi contador es 4, en la fila 3. Cuando es 5, en la fila, perdón, cuando es 4, en la fila 5 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, la fila donde voy a colocar siempre está uno por encima de mi contador. ¿Ya? Cuando mi contador es 1, la fila es 2. Cuando mi contador es 2, la fila es 3. Cuando mi contador es 3, la fila es 4. Y así sucesivamente. Entonces, tendría que reemplazarlo con un i más 1. S2, digo, a concatenar con un i más 1. Y ya está. Debería funcionar. Pero solamente para que ustedes lo vean, voy a hacer la prueba hasta 50. Ya luego van a ver por qué. Pero voy a borrar lo que había trasladado de lo anterior y voy a ejecutar este pequeño for, ¿ya? Que contiene las mismas dos líneas, solo que ahora con un for que lo va a repetir 50 veces. Lo importante del for es saber cómo vincular las sentencias que están dentro con el contador. Entonces, ese es el punto clave. Si ustedes no tienen en claro esta relación entre el contador y la fila, y por ende obtener esta relación, no van a poder trabajar con el for. Armarlo no cuesta mucho, es relativamente fácil, pero hacer esa vinculación, ahí está la clave del asunto, para trabajar con for. En el otro caso, era más fácil porque se sumaba uno solamente. Pero aquí donde la variación es de más de 1, a veces podríamos complicar. Vamos a ejecutarlo. Vamos a Excel, programador, macros, reporte, y miren, está trasladando la información y lleva 50. Se demoró un poquito, y uno vio rápidamente cómo iba trasladando. Si yo lo dejaba hasta 500, iba a demorar un poquito más. Entonces, hizo el traslado, hizo copiar y pegar. Y yo puedo ir al producto 50, y miren que está activado el modo copiado. Porque ese fue el último rango que copió y lo trasladó aquí. Si yo pongo 500, aquí, va a hacer lo mismo hasta el último producto, solo que se va a demorar un poquito más. Esta entonces es otra forma, un poquito, si quieres, más técnica de resolver el ejercicio. Armar con 4 líneas de for y hacer el mismo trabajo, pero evidentemente mucho más rápido que estar filtrando, copiando y pegando como lo hice hace un momento. Es mucho más rápido. Pero tampoco es la forma más eficiente. Hay otra forma incluso más interesante de hacer esto mismo. ¿Ya? Lo voy a hacer con otra macro, pero me voy a centrar solamente en el primer producto. Y a partir de ahí generalizo la idea. ¿Ya? Primer producto. En lugar de copiar y pegar, voy a asignar. La palabra asignar en términos de programación tiene mucho significado.
¿Ya? ¿Qué es asignar? Asignar, pues, es darle un valor a algo, ¿no? A partir de otra cosa. Pero lo que yo quiero es esta celda que está de color amarillo en la hoja lista, quiero asignar ese valor a la celda que también la voy a pintar de color amarillo, pero de la hoja base. ¿Cómo se hace esa asignación en Visual? ¿Ya? En Visual. Entonces voy a crear por aquí otra macro, subreporte, y para diferenciarlo de la anterior le voy a llamar asignación. El otro lo que hace este reporte es copia, reporte copia. La copia rangos. Este de aquí, que vamos a hacer ahora, y con eso cerramos este pequeño taller, va a asignar en lugar de copiar. Entonces, ¿cómo se asigna? Yo quiero asignar, ojo en el sentido, yo quiero asignar el valor de la celda A3 que está en la hoja lista, lo quiero asignar a la celda A2 de la hoja base. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces diré cells, fila 2, columna 1, punto value, igual cells, fila 3, columna 1, punto value. Esta es una línea de asignación. Para asignar, en Visual se utiliza el símbolo del igual. Este igual que ustedes observan aquí no significa o no tiene el mismo significado que el igual del cálculo o el igual de una ecuación, ¿no? Algebraica. Este igual significa asignación. Pero decíamos, se asigna algo de otra cosa. Entonces, ¿de dónde a dónde se está asignando? El sentido de la asignación aquí en Excel es de derecha a izquierda. Es decir, voy a asignar lo que está al lado derecho del igual hacia lo que está al lado izquierdo del igual. En sentido inverso a como nosotros leemos normalmente. Nosotros leemos de izquierda a derecha. La asignación se hace de derecha a izquierda, se hace al revés. ¿Por qué lo hicieron así? Vaya usted a saber. De repente lo más, no sé, lo más sencillo hubiera sido asignar de izquierda a derecha, tal como leemos, pero bueno, a alguien se le ocurrió que esa era la mejor forma. Así empezó y así se ha quedado hasta ahora. Y la mayoría de lenguajes de programación hacen eso. Cambia un poco el signo, en lugar del igual puede haber dos iguales o con el símbolo de mayor o dos puntos, ¿no? Pero el sentido sigue siendo el mismo. Asigna lo que está en el lado derecho hacia lo que está en el lado izquierdo. Entonces, así como está, esta línea significa que voy a asignar el valor de la celda que está en la fila 3, columna 1. ¿Dónde? En la celda que se encuentra en la fila 2, columna 1. Pero hasta aquí, si yo le digo solamente las celdas, Visual va a asumir que son celdas de la misma hoja, ¿ya? Celdas de la misma hoja, pero no son celdas de la misma hoja. ¿Dónde está el dato que yo voy a asignar? Está en la celda A3 de la hoja lista. Ah, entonces, esta celda, 3,1, fila 3, columna 1, esa celda en realidad pertenece a la hoja lista. Entonces, aquí, ¿qué le estoy diciendo? Asigna el valor de la celda que está en la fila 3, columna 1, de la hoja lista. ¿Hacia dónde? Hacia esta celda. Pero esta celda pertenece a la hoja base, a esta de aquí. Entonces le voy a decir lo mismo. Sheets, base. Y ya está. Ahora sí estoy siendo más específico. Le estoy indicando
que asigne el valor de una celda de la hoja lista hacia el valor de otra celda de la hoja base. Si solamente ejecuto este código, miren lo que va a pasar aquí. Voy a borrar y voy a ejecutar esa tercera macro, reporte asignación. Era un producto 1. O sea, tomó este valor de la celda A3 de esta hoja y lo llevó a la celda A2 de la hoja base. Con la misma idea, podría ser para los otros dos elementos de los datos. Entonces, ese es el primero. El segundo elemento es la referencia. Lo voy a pintar de otro color. A ver, este violeta. Este valor, yo quiero que lo lleves a esta celda. ¿Cómo hago eso? Es la celda fila 4, columna 1. Fila 4, columna 1. Entonces aquí, en la hoja lista, esto será fila 4, columna 1. ¿Hacia dónde lo quieres llevar en la hoja base? A la celda B2. B2 es la celda que se encuentra en la fila 2, columna 2. Y finalmente el precio. El precio lo voy a pintar de este celeste. De este celeste. Aquí está el precio. Y lo tengo que llevar, o lo necesito llevar, aquí. En la hoja lista se encuentra en la celda A5. En la hoja lista, en la celda A5. Fila 5, columna 1. En la hoja base se encuentra en la celda C2. C2 es la fila 2, columna 3. Y observen que si lo ejecuto, voy a borrar esto, si lo ejecuto, ahora traslada los 3. Funcionó para un producto. La idea ahora es para los 500 productos. ¿Ya? ¿Cómo sería aquí? Tendría que empaquetarlo dentro de un for. Similar al anterior, ¿no? For i igual a 1 hasta 500. ¿Por qué 500? Porque son 500 productos. Siguiente i. Ahora lo más importante, tengo que vincular mi contador con las sentencias. Pero eso lo hemos trabajado de alguna manera. Entonces, no debería ser tan complicado. En la hoja lista, fila 3. Ya lo teníamos por acá. En lugar de 3, ¿cómo lo expresábamos? Esto era A3 al inicio, ¿recuerdan? En lugar de 3 es 4 por i menos 1. Entonces aquí voy a reemplazar y digo 4 por i menos 1. La columna 1 sigue, siempre están en la columna 1, eso no cambia. Y también teníamos el caso cuando es 5. 4 por i más 1. Pero no vimos el caso cuando es 4. Pero es más o menos fácil, ¿no? Si está en la fila 4, luego estará en la fila 8, luego en la fila 12, en la fila 16, entonces aquí será solamente 4 por i. No hay que sumarle ni restarle nada. Y ya está. Ya está de la hoja lista. Ahora, ¿qué me falta? Me falta de la hoja base. En la hoja base, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la fila. Fila 2, fila 3, fila 4, fila 5 y así sucesivamente. Lo que cambia es la fila. Las columnas se mantienen fijas. Siempre voy a colocar el producto en la columna 1. Siempre voy a colocar la referencia en la columna 2. Siempre voy a colocar el precio en la columna 3. Entonces, 1, 2 y 3 aparentemente son variables, pero en realidad no, esos son los fijos. Los que van a cambiar son las filas. En lugar de 2, aquí será, igual que en el caso anterior, i más 1. Y empieza en 1. Cuando es 1, este i más 1 será 2. Cuando es 2, este i más 1 será 3, será 4 y así sucesivamente. Similar a la adaptación que hicimos en el anterior procedimiento. Aquí le pusimos a concatenado con i más 1. Y miren, y ahora sí le voy a poner 500. Está 500. De 1 hasta 500. De 1 hasta 500. Vamos a borrar
Voy a macros, reporte asignación, ejecutar, y miren el tiempo que se va a demorar. Quiero que presten atención a eso sobre todo, el tiempo. Ya está, terminó. Los 500 productos. La anterior solamente hizo 50 y se demoró más. ¿Recuerdan? La anterior. Pero esta que acabamos de elaborar desde cero, pero siguiendo la lógica anterior, la relación entre la fila y el contador, lo hizo mucho más rápido. O sea, para Visual, para Excel, es más rápido asignar el valor de una celda en otra que copiar y pegar. Claro, porque copiar y pegar implica un desplazamiento, implica mover de posición. En cambio, asignar no significa mover de la celda. Es más, no sé si se dieron cuenta, pero lo voy a hacer de nuevo. Me voy a poner intencionalmente en la celda F2, intencionalmente. Voy a ejecutar la macro, reporte de asignación, y noten que la celda ya terminó rapidísimo. La celda activa sigue siendo la celda F2. O sea, en ningún momento se movió el cursor, porque simplemente le dije que asigne de una hoja a otra, de una celda a otra de diferentes hojas. Es más, ni siquiera me he movido de hoja, algo que sí pasaba con el anterior y con el grabador. Es más, yo podría estar en la hoja lista, ejecutar esa macro, y ya terminó. Aparentemente no pasó nada, yo sigo en la hoja lista, pero cuando voy a la hoja base, ya tengo la tabla completa. ¿Se dan cuenta? Esa es la ventaja de estar asignando valores, en lugar de estar copiando. Ahorro tiempo, lo hago de forma más eficiente. Y eso es un poco, jóvenes, señoritas, lo que queríamos mostrar un poco en este pequeño taller. Si tuvieran algunas preguntas, dudas, yo luego les voy a compartir el archivo a través de Franklin, que es el encargado de Educate. Él se los va a pasar a ustedes. ¿Sí? En este momento, al ser un taller, digamos, de muestra, es un poquito complicado que ustedes puedan replicar, ¿no? A la par conmigo el ejercicio. Si tienen alguna pregunta, duda, si desean activar su micro o por el chat. A ver, Alonso, ¿se puede actualizar información de otros libros? Claro que sí, Alfonso. Lo que tendrías que hacer en el código es agregar el nombre del libro. O sea, la hoja lista es la hoja que tiene los datos que vas a trasladar. Entonces tendrías que decirle esta hoja, así como le decíamos, ¿no? Este rango, esta celda pertenece a la hoja lista, teníamos que decirle aquí, esta hoja lista, ¿a qué libro pertenece? Entonces tenemos que agregar algo como esto. Workbooks. Uy, perdón, borró lo anterior. Tengo que agregar algo como esto. Workbooks, entre paréntesis, entre comillas, aquí tendríamos que agregar el nombre del archivo en el cual se encuentra la hoja lista. Y de forma similar tendrías que hacer aquí la hoja base, indicarle a qué libro pertenece. Los dos libros tienen que estar abiertos para que eso funcione, lo ejecutas y va a trasladar de un libro a otro. Esa es la única condición, que los dos libros estén abiertos. Y lo mismo tendrías que hacer para las otras dos líneas. Agregar a cada hoja el nombre del archivo al cual pertenece, con ese workbooks, ¿no? Entre paréntesis y entre comillas. A ver, más preguntas. José, Ricardo. Ricardo, los zurdos también leen de izquierda a derecha, por si acaso, ¿no? No leen al revés. En el caso de los árabes, sí, no, ellos sí leen a la inversa. No interfieren los zurdos a las personas que usan o que su mano fuerte es la mano izquierda, el que es zurdo por la gente que piensa o tiene tendencia de izquierda, ¿no? En términos políticos. Alfredo, la grabación, esa transmisión, ese taller se está transmitiendo por el Face de Educate. Entonces, cuando termine, ahí va a aparecer la grabación.
Ya, ahora hablamos sobre eso, José, un ratito. Ricardo, ¿qué aplicaciones con macros se harán? Eh, Todo lo que tú haces de forma manual se puede hacer con macros. Limpieza de estado financiero, limpieza de datos, filtros, gráficos, tablas dinámicas, fórmulas, incluso si quieres buscar objetivo, escenarios, solver, también lo puedes hacer con macros. ¿Ya? Todo eso. ¿Quieres hacer un reporte completo? Con macros se puede hacer. ¿Mm? Ya están preguntando sobre el curso. Ya. Pregunta sobre algo de lo que hemos visto aquí en la parte práctica. Alonso, interesante. Sí, sí se puede. También se puede trasladar información con macros desde Excel a un Word, a un PowerPoint. Incluso puedes enviar correos también. ¿Ya? Correos con código, con macros. Bueno, estamos hablando un poco del curso, ¿no? Vamos a empezar este sábado el curso de programación en Microsoft Excel, macros y Visual Basic, ¿no? Visual Basic para aplicaciones. Un poquito lo que han visto ahora, la idea es hacer código, hacer ejercicios, pero también con la participación de ustedes, ¿no? Yo siempre estoy preguntando si se entiende, pero si hay dudas, ¿no? No me gusta hacer una clase donde yo hablo y el alumno escucha, sino tratar de interactuar. Yo sé que de forma virtual es un poquito complicado, pero trato siempre eso, de estar preguntando y también ustedes que me den las alertas, ¿no? Si es que algo no se entiende. En las clases van a ser también un poco siguiendo esa dinámica. Habrá un poquito de teoría, el curso es relativamente profundo, un poquito de conceptos, hay que conocer algunas cositas para entender también el código, las líneas. Yo sé que aquí, al poner esto, no todo lo que está aquí ustedes lo están entendiendo, en el sentido de que es una clase de muestra, ¿no? Pero en el curso, cada uno de estos elementos se va a explicar con mayor detalle, ¿no? Eh, una pequeña introducción, la primera sesión, donde vamos a ver un poquito de eso del grabador de macros y algunas cositas adicionales, ¿no? Luego, el entorno de programación, que tiene que ver con Visual Basic. Esta ventanita es el entorno de programación. Vamos a ver los componentes y algunas cositas más, unos detalles más que nos pueden facilitar el escribir el código. Un tema muy importante es las variables, ¿no? Que vamos a ver en la tercera sesión. Variables, tipos de datos y constantes. Una variable es una magnitud que puede tomar diferentes valores. Ustedes conocen el concepto, lo manejan a nivel de matemática, a nivel de estadística. Pero esto lo vamos a trabajar vía código. Entonces, por ejemplo, yo quiero escribir una fórmula en una tabla, pero esa tabla tiene una cantidad de filas que va cambiando en el tiempo, porque se agregan, se eliminan, etcétera, etcétera. Pero yo quiero escribir siempre hasta la cantidad de filas que tenga la tabla. Entonces, al no ser un número fijo, necesito una variable para poder captar ese cambio, para poder captar esa variación y así mi procedimiento siempre escriba en la cantidad de filas que tiene la tabla. Ya, eso lo vemos en ese tema. Otro tema muy importante es objetos, propiedades y métodos. Esos cuatro objetos que ven ahí, los rangos, las hojas de cálculo, los libros y la aplicación Excel como tal, tienen un conjunto de propiedades y métodos. Aquí, casi sin decirlo, hemos utilizado varias propiedades en estos dos, tres ejemplos, ¿no? Con el grabador y eso que hemos hecho. Eh, y hay varias propiedades, muchas propiedades, algunas son las más utilizadas y las más conocidas. Entonces vamos a ver ejemplos de esas propiedades y métodos con cada uno de estos objetos, ¿no? Preguntaban si esto se puede hacer a nivel de libros, ¿no? El traslado de información, claro que sí. No solamente eso, tú puedes abrir, guardar, cerrar un archivo con código, no solamente de forma manual. En lugar de que estés yendo a archivo, abrir, buscar tu carpeta y buscar el archivo, lo puedes hacer vía código en una sola línea, mucho más rápido. Lo mismo a nivel de hojas, ¿no? Si tú en una hoja puedes
copiar, moverla, eliminarla, etcétera, etcétera, esas cosas que haces de forma manual, también lo puedes hacer vía código. Y todos esos detalles lo vamos a ver justo en esa parte, ¿no? Y le dedicamos 6 horas, a 2 sesiones, porque es un tema relativamente amplio. Luego vienen los dos temas que son fundamentales dentro de la programación en Excel. Los temas que sí o sí tienes que conocer si quieres dominar la programación en Excel, que son las estructuras condicionales y las estructuras iterativas, ¿no? Un poquito de estructuras iterativas lo hemos visto ahora en este ejemplo, pero también necesitamos estructuras condicionales, que es similar a la función sí que tú conoces de Excel. Tiene la misma lógica, solo que eso lo vamos a ver a nivel de Visual Basic y usando variables. Ese es, digamos, el nuevo, ¿no? El detalle nuevo aquí en la programación. Condicionales, una sesión, iterativas. A pesar que la parte teórica es relativamente simple, le dedicamos 3 sesiones más que nada por los ejemplos. Aquí tratamos de ver ejemplos a todo nivel, trabajando con celdas, trabajando con hojas, trabajando con archivos. O sea, ejemplos de esos 3 niveles, situaciones que se te puede presentar en el trabajo. Lo que hemos visto aquí, en este ejemplo, en este reporte, es a nivel de celdas. Estoy asignando celdas en hojas diferentes. Pero las hojas son fijas, las hojas no cambian. Lo que cambian son las celdas solamente. Pero vamos a ver en el curso ejemplos donde las hojas sí pueden cambiar. Y no necesariamente van a ser 2, pueden ser 10, 15, 20, 30 hojas. Y cada una variable, ¿no? Y lo mismo con archivos. O sea, imagínate, tengo una planilla de una empresa y quiero separar esa planilla por áreas. En la empresa hay 15 áreas, tengo que generar 15 archivos diferentes. En lugar de estar filtrando, copiando, pegando, filtrar, copiar, pegar y luego guardar uno por uno, 15 veces, eso lo puedo hacer con una macro, con un for. Y lo hago en cuestión de segundos. Lo que me demoraría de repente varios minutos, con una macro lo hago rapidísimo. Entonces vamos a trabajar también a esos niveles, ¿no? Con hojas y con archivos. De ahí que este temita nos tome 3 sesiones, ¿no? Al menos lo que está planificado. Y luego, justo una de las preguntas que hizo tu compañero, ¿no? Si se puede relacionar con PowerPoint o con Word. ¿Ya? Sí se puede. Vamos a hacer ejemplos también donde tengo un archivo Excel ya trabajado, tengo cuadros y tengo gráficos y lo quiero llevar a un PowerPoint. Un archivo PowerPoint en blanco o un archivo PowerPoint que ya lo tengo preparado como una plantilla. Entonces vamos a ver esos dos ejemplos. Y ustedes, si ustedes ya están trabajando, seguramente tienen que hacer esto en algún momento, ¿no? Trabajan en Excel, hacen sus funciones, sus gráficos, sus tablas dinámicas, pero eso no queda en Excel normalmente, ¿no? Se lleva a un PowerPoint que va a ser el reporte o el informe a fin de mes. Entonces, y el trasladar, el copiar, pegar, un PPT que tenga, digamos, solamente 30 diapositivas, ese copiar, pegar, es un tiempo que yo pierdo. Solamente copiando y pegando, ¿no? Actividad operativa. Ese tiempo te puedes ahorrar si es que una macro hace ese traslado, ese copiar y pegar, si lo hace por ti. Y lo va a hacer igual que ahora, lo va a hacer en cuestión de segundos. No solamente eso, también podemos trabajar con PDF. Yo tengo un archivo Excel y ese Excel lo tengo que enviar, pero no como Excel, sino en un PDF. Lo envío a otras áreas para que lo puedan ver, lo puedan revisar o puedan estar informados. Pero solamente quiero que lo vean. Si lo envío como Excel, puede que modifiquen algo, cambien las formas, no quiero eso. Entonces, para asegurarme, lo envío en PDF. Pero también eso es un tiempo, ¿no? Voy a archivo, guardar como PDF, tiempo que me demoro. Ese tiempo lo puedo ahorrar utilizando una macro que haga exactamente lo mismo. Que un determinado rango lo convierta en un PDF. Y el otro ejemplo aplicativo que vamos a ver en esta parte, utilizando también for y estructuras condicionales, va a ser el envío de correos masivos. Yo tengo que enviar, el caso de la planilla que les decía, yo tengo que enviar, ya separé la planilla,
por un archivo para cada área, pero ahora tengo que enviarle a cada jefe ese archivo, el que corresponde a su área. El correo que voy a crear va a ser un correo más o menos estándar. Solamente va a cambiar el nombre de la persona, de repente el cargo y de repente el periodo de la planilla que le estoy enviando. Y obviamente el archivo que voy a adjuntar en ese correo. Entonces, en lugar de escribir el correo, los 15 correos uno por uno, solamente cambiando el nombre, el correo de la persona, cambiando el archivo adjunto, le puedo indicar a una macro que lo haga por mí. Entonces, eso también vamos a ver en esta parte, ¿no? El envío de correos masivos. Enviar correos a diferentes personas donde el mensaje es estándar, pero solamente cambian algunos parámetros que van a ser para nosotros justamente variables. Luego vamos a ver otro tema muy interesante dentro de la programación en Excel, que son las funciones definidas por el usuario. Una función en Excel, por ejemplo, es la función sumar si conjunto, muy utilizada, muy conocida. Pero esa función ya es una que viene por defecto en la aplicación. Tú simplemente tienes que conocer cuál es la lógica de esa función, vas en una celda, la escribes, le das los valores a sus parámetros o argumentos, pulsas Enter y te da un resultado. Si es que le has dado correctamente los valores, te va a dar un resultado. La idea en esta parte es que ustedes puedan crear vía código sus propias funciones y van a tener o van a poder ser utilizadas de la misma forma que utilizan las funciones que ya vienen en la aplicación, de la misma forma que utilizan un buscar B o un sumar si conjunto. Crean su función, le dan un nombre, van a determinar qué parámetros va a tener esa función y lo más importante, la lógica. ¿Qué es lo que quieren que haga esa función? Y una vez creada, la van a poder utilizar igual que un buscar B. Van a una celda, escriben el nombre, le dan los valores, Enter, y si todo está bien, les debería dar un resultado. ¿Ya? Todo ese detalle lo vamos a ver en este punto, en la sección 8, o el tema 8, que serán funciones definidas por el usuario. Dos sesiones también para este tema. Y el último tema con el que estamos cerrando sería el diseño y programación de formularios, ¿no? Un formulario es una ventana personalizada que crear vía código. Pero de acuerdo a la necesidad, creas un formulario que tiene sus componentes, sus ventanas y también lo programas. En el código justamente vas a colocar qué es lo que quieres que haga, ¿no? ¿Para qué te va a servir ese formulario? Te puede servir como una entrada de datos, por ejemplo, una empresa que ingresa un trabajador, registra sus datos, nombre, apellido, dirección, teléfono, etcétera, etcétera, y esa información luego se traslada a un archivo o a un sistema para luego ya trabajarlo como planilla. Igual una empresa, un banco, cuando un cliente viene a pedir un crédito, registra sus datos. Esos datos los puedes registrar justamente en un formulario personalizado y del formulario llevarlo a un sistema o a un archivo de Excel, ¿no? Ese tema entonces lo vamos a ver aquí, ¿ya? Con ese tema estaríamos cerrando este curso de programación. A ver, preguntas. William, ¿exámenes? Sí, claro que sí, William, hay examen. Hay un examen, digamos, teórico para marcar en un formulario con alternativas. Y también hay un trabajo. Se va a hacer un trabajo para que hagan un código. Se les deja unos archivos Excel, le van a pedir ciertas cosas y van a tener que aplicar lo que hemos visto en el curso, ¿no? Principalmente variables, estructuras condicionales y estructuras iterativas, ¿no? Si, esto es como Excel, ¿no? Si no se programa, perdón, si no se practica, el conocimiento no se consolida. Entonces, podrás tener el archivo, el PPT, los códigos incluso, pero si no lo practicas, si tú mismo no los escribes, con el tiempo se te va a olvidar. Y eso aplica también para Excel, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Preguntas, dudas? Gracias, Harold. Mm, libro. Sí, sí, hay en realidad varios libros de programación en Excel.
Um, ahorita no tengo el nombre, pero yo tengo un libro de una argentina, Viviana Zanini, me parece que es. Es un muy buen libro, es una argentina, es un muy buen libro para aprender a programar. Y tiene casi todos los temas que estamos viendo aquí. Y por ahí hay uno que otro más. Bueno, ya en el curso se les irá compartiendo. Por ahí está Franklin, ahí tienen la información del curso, tienen el teléfono. Alonso, a ver. mm, mm, Cero numeral. El numeral no lo he visto en Visual, ¿ah? Para serte sincero. Ese CDBL es una función que convierte un tipo de dato numérico de precisión doble. Ya, es un poquito técnico. Visual, así como en Excel se manejan diferentes tipos de datos, para ser específico, 4 tipos de datos: datos de tipo numérico, datos de tipo texto, datos de tipo lógico y datos de tipo error. Esos 4 son los que maneja Excel. Visual maneja otros tipos de datos, más de 4, ¿no? Muchos más, son como 10. Entero maneja el número entero, que es 2 tipos de entero: entero simple y entero largo. La diferencia es el rango. El entero largo es un intervalo mucho más amplio, ¿no? Varios millones. El entero corto, por así decirlo, es 32.000, 25.000 solamente. Ya, esos son los enteros. Pero hay otra parte que son números reales, o sea, que incluyen decimales. Y de eso también hay 2 tipos: números reales de precisión simple y números reales de precisión doble. ¿Cuál es la diferencia? Uno, la cantidad de decimales. Precisión doble son 16 decimales, precisión simple 8 decimales. Y lo otro es también el intervalo. El intervalo de la precisión doble es mucho más amplio que el de precisión simple. Entonces, cuando yo tengo un número real, pero ese número está, por decirlo así, en formato de texto, ¿qué hago en Excel? En Excel tengo varias formas de convertirlo en una celda, ¿no? De convertirlo a un número. O sea, está como número, pero se ve como texto, o es formato de texto. Entonces, hay funciones en Excel que lo convierten a número. Por ejemplo, la función valor hace eso. En Visual tenemos funciones parecidas que hacen conversiones de tipos de datos. Entonces, pero no hay una función valor, o sea, sí hay una función val, pero en este caso, esa CDBL es una función que me permite convertir un argumento en un número de precisión doble. Se supone que ese número está en otro formato y por eso lo quieres convertir a un número real de precisión doble. ¿Ya? Ese for que pones es un poco lo que hemos visto. El contador va de 1 hasta 200. Sum 1, el que está entre paréntesis, significa que ese es un elemento de un vector o de una matriz. Entonces yo tengo un vector, una matriz, un conjunto de elementos y quiero hacer referencia a uno en particular. Entonces coloco entre paréntesis el subíndice, el sum 1, paréntesis y 1. Entonces significa que el vector se llama sum1 y estoy haciendo referencia, en este caso, cuando es 1, estoy haciendo referencia al segundo elemento de ese vector. Ese vector, así como lo has puesto en el chat, Alonso, yo no sé cuántos elementos tiene ese vector. Se supone que debe tener 200, ¿no? Por el for que estás armando. Entonces, quiero hacer referencia a cada uno de esos elementos. Ahora, ese igual el 0 y el numeral. Eso la verdad no lo he visto. Es 0 y el otro es O, ¿no? El numeral en las versiones actuales hace referencia a un rango desbordado. Cuando el resultado de una fórmula no me da en una sola celda, sino en varias celdas. Eso se llama desbordamiento, ¿no? En las versiones actuales que tiene Excel. Ahora, eso la verdad no lo he probado si también funciona en Visual, en programación. Si se hace referencia usando el numeral. O si lo está haciendo referencia como una variable. ¿Ya? Pero más o menos lo que te podría decir sobre eso que has comentado aquí, Alonso.
José, ya, ¿cuánto cuesta el curso? Ya, eso está por aquí. Ahí tienes el costo. La duración total es de 48 horas, ¿ya? 48 horas. Y las clases van a ser los sábados y domingos de 7 a 10 de la noche, ya al final del día. Ahí está, sábados y domingos de 7 a 10. El costo total es una inversión social de 140 soles, creo que para 48 horas y por todo lo que vamos a ver, o sea, 48 horas cronológicas, es una inversión relativamente baja. Como ustedes saben, Edúcate Perú justamente realiza proyectos de este tipo, ¿no? Trata de llevar cursos a costos accesibles a los que están estudiando, sobre todo en economía, o personas que ya han egresado de la carrera, ¿no? Y me parece que es una buena iniciativa y me alegra que todavía se mantenga, ¿no? Desde el año 2020 que yo escuché este proyecto, me parece una muy buena iniciativa. De alguna manera, ese no es el único curso que se dicta en Educa, hay muchos más cursos de diferentes tipos, pero relacionados a la carrera de economía, ¿no? Y me parece que es una buena alternativa justamente para tratar de llegar cursos que se necesitan sobre todo para el ámbito laboral, porque esa es un poco la idea, ¿no? Ese curso se puede dar en la universidad, pero va más un poquito enfocado a las necesidades que tú tengas cuando ya estás trabajando. Un poco va bastante enfocado en ese sentido. Y tengo entendido que los demás cursos que se dictan en Educate Perú con otros profesores también lo hacen de esa forma. Ya no es solamente por un tema de la universidad, sino también para que te sirva, que eso creo que es lo que nos interesa en última instancia, te sirva, lo puedas aplicar cuando ya estés trabajando, o si ya estás trabajando ahora, ¿no? A ver, ¿qué más? Solo trabajo con vectores. No, vectores y matrices. Un vector es una matriz de una columna o una fila, si lo quieres ver así, Alonso. Una matriz tiene más de una fila y más de una columna, ¿ya? Y se trabaja con ambos, la que tú quieras, ¿ya? Incluso puedes trabajar en Visual, no solamente con dos dimensiones, como es la matriz, puedes trabajar con muchas más dimensiones. Hay un límite, cierto, pero no estás limitado con dos dimensiones. Te puedes hacer una matriz con 4, 5, 6, 10, la cantidad de dimensiones que tú necesites, ¿no? José, no, por ahora no hay en este curso no. En día de semana hay otros cursos, pero este curso en particular está los sábados y domingos, por ahora. Muy bien, jóvenes señoritas, si no hay más preguntas, dudas, creo que estaríamos finalizando este taller. Espero que les haya gustado, que se animen a matricularse al curso que empezamos este sábado y sobre todo que haya aportado algo y hayan aprendido cosas nuevas con eso que hemos mencionado. No solamente ha sido macros, también algunas cositas de Excel que deberían saber. Se supone que ya lo saben, pero por si acaso. Muy bien, y conmigo pues será hasta una próxima oportunidad y los que se matriculen nos estaríamos viendo este sábado en la noche, ¿ya? Muchas gracias a ustedes por su asistencia y participación y también gracias a Edúcate por facilitar este taller y también ese tipo de cursos, ¿no? A costos sociales. Muchas gracias.